Buenas noches, familias de Amistad del Sur. Vamos a empezar con esta enseñanza, pero les pido de favor que me acompañen a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús e invocamos a tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de este tiempo. Espíritu Santo, enséñanos, instrúyenos, capacítanos, abre nuestro entendimiento para que lo que el día de hoy se va a hablar, que yo no hable de lo mío, sino lo que tu Espíritu Santo quiera mostrarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, el tema que yo voy a desarrollar en esta noche, yo le puse como título Mi nombre y mi nueva identidad en Cristo. Hace tiempo yo me hacía una pregunta: ¿por qué razón Dios Padre y el Señor Jesucristo algunas veces les cambiaban el nombre a las personas? Y antes de conocer el Evangelio, yo buscaba cuál era mi identidad, y con algunos familiares, algunos parientes, yo investigué el origen, me puse de acuerdo con ellos y investigué el origen, mi genealogía, cuál era mi identidad, el origen de nuestros apellidos. Entonces, cuando buscamos ese origen de los apellidos, pues sí, efectivamente me encontré con cosas muy interesantes. Por ejemplo, mi nombre, el origen de mi apellido es Medina, y ese viene de una ciudad que está allá en Arabia, y la ciudad se llama Medina. Y les voy a dar mi nombre completo: Medina Arredondo Ignacio Agustín. Entonces, yo hice la investigación de mis apellidos y los dos precisamente parten de una ciudad, de ahí es el origen. Pero el de Agustín me llamó mucho la atención. Es de latín, yo lo investigué, latín romano, y si lo vemos en el latín, si lo pronunciamos se llama Augusto, pero si lo traducimos al español obviamente es Agustín, y el significado de este nombre es santo y consagrado. También tiene otro, venerado, pero no me gusta ese, yo me quedo con santo y consagrado. Eso es lo que significa el nombre de Agustín. Y el nombre de Ignacio significa hombre nacido de fuego. Entonces, llegó un tiempo en que yo no aceptaba uno de mis nombres y me daba pena, no me gustaba cómo me llamaban, pero fui creciendo, acostumbrándome a él desde la primaria, secundaria, la carrera, en el trabajo. Todos me llamaban por el primer nombre, porque mi primer nombre me llamaban, por ejemplo, mi primer nombre, cuando pasaban las listas, me decían Agustín, Ignacio Agustín Medina, o Medina Ignacio, o Ignacio Medina. Entonces, no me gustaba, lo sentía muy agresivo ese nombre. Pero bueno, todo nombre propio tiene un significado, así como los apellidos de las personas tienen un origen. Ahora bien, investigando, en la antigüedad no existían los apellidos, nada más nombres. Entonces, cuando yo empecé a hacer la investigación, me di cuenta que entonces, ¿de dónde nacieron los apellidos? Bueno, por ejemplo, venía una persona y le decía a un mensajero: llévale este mensaje a Juan. Y decían: ¿cuál Juan? ¿El del monte? ¿El del arroyo? ¿El que está cerca de las cuevas? Y de ahí empezaron a salir los apellidos. O si las personas tenían un prado o era ganadero, le decían que el de los corderos, ahí nació el de cordero.
O el que tiene toros, ahí nacía el del toro. Y si, de acuerdo a la flora y fauna, si estaba cerca de una iglesia, decía, pues ahí el de la iglesia, ahí salió de la iglesia. Si había una torre, pues ahí en la torre. Ese era el origen de los apellidos. Pero bueno, en la Biblia está también el libro, yo lo veo así, del registro civil más antiguo, donde donde están los nombres. Estos nombres que aparecen ahí registrados son nombres de personas y tienen un significado que hasta el día de hoy muchas personas lo seguimos usando. Por ejemplo, ahí en la Biblia se registra el nombre dado al primer hombre criado por Dios. Y si nos vamos al Génesis capítulo 2, verso 19, dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, él es el responsable de los nombres que se le dieron a los animales. Pero en este verso, por primera vez, se menciona el nombre de Adán. Y el significado de Adán es hombre. Ese es el significado. Y en Génesis 2:23, se los voy a leer, dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí se menciona por primera vez el nombre de Eva. Primero le dice que es varona, y el significado de varona es mujer. Ahora bien, después de la caída, Adán le cambia el nombre a Eva, y lo vemos en el Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de Eva? Vida, madre de todos los seres vivientes. Si se dan cuenta, cada nombre tiene un significado. Hay varios personajes que Dios les cambió el nombre. Aquí Adán fue el que le puso el nombre a Eva 2 veces. Pero vamos a ver en este texto, en el Génesis 17:5, donde Dios le cambia el nombre a Abraham. Y dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, el significado de Abraham es patriarca, y le cambia el nombre Abraham, le pone una H y una A, y el significado entonces de Abraham es padre de multitud. Continuamos, Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Entonces, aquí le cambia el nombre, le quita la I y le pone, en lugar de Sarai, es Sara, que significa princesa. ¿Por qué razón le cambiaría también el nombre a Sara? Bueno, lo que pasa es que cuando Dios cambia el nombre, es que cuando la persona escuche su nuevo nombre y la pronunciación, ya sea que se lo digan a ella o que ella lo haga, o que ella misma lo hable, se acuerde del pacto que hizo Abraham con Dios, al igual a Sara, para que ella fuera partícipe de ese pacto. Hay otro nombre que muchas veces lo hemos escuchado, y a veces a conferencistas, siempre me llama la atención el significado de Jacob.
Jacob, todos saben quién fue Jacob, ¿sí? El hijo de Isaac, que por cierto Isaac su significado es risa. ¿Por qué risa? Porque al final, cuando Abraham y Sara iban a tener, les dio la promesa al Señor, ellos ya tenían 90 y 100 años, y a ellos les dio risa porque se les parecía imposible que a su edad pudieran concebir Sara a Isaac. Por eso ambos se rieron y le pusieron a Isaac ese nombre que significa risa. Y él es el padre de Jacob, y el significado de Jacob es el que suplanta. Ese es el significado. Y también le dan otros: astuto, tramposo o impostor. Se dan cuenta que también tenemos que tener cuidado qué nombre le vamos a poner a ciertas personas. En el Génesis 32, 27 al 28, ahí tiene un encuentro Jacob, dice que con el varón de Dios, y el varón le dijo, vamos a verlo, ¿cuál es tu nombre? Él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí vemos que ya le cambian el nombre de Jacob, del tramposo, del suplantador, del impostor, y le dan el nombre de Israel, que su significado es el que lucha con Dios. Entonces todo tiene un propósito para Dios. Vemos que después también Dios se da a conocer con Moisés y también le dice cuál es su nombre. Y ahí el nombre que él se revela a Moisés, le dice que es, eso lo vemos en el Éxodo 13:14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios vuestro de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vemos que Dios le revela el nombre a Moisés. Ahora bien, vamos a ver, ya vamos al Antiguo Testamento, donde Jesús y sus apóstoles, Él les pone un sobrenombre o un apelativo, para distinguirlos de los demás. Por ejemplo, habían dos Judas, Judas Iscariote. Judas Iscariote no era su apellido, era del origen donde él venía. Y Judas, que le ponen por sobrenombre Tadeo, para distinguirlos de los demás. Pero habían dos hermanos que él les puso un sobrenombre, y estos hermanos eran Juan y Jacobo. Entonces, a ellos les puso por sobrenombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Indudablemente, ¿por qué les cambió les dio este apelativo? Bueno, fue porque ellos tenían un violento carácter. Su temperamento era muy fuerte, porque cuando van y dicen que encuentran a un hombre que estaba echando fuera demonios, Juan lo reprende y se lo dice al maestro, se lo dice a Jesús, que lo reprendieron porque en su nombre estaban echando fuera demonios. También esa misma violencia se hizo patente cuando ellos dos, Jesús los manda a que vayan a una villa, preparen el lugar, una villa samaritana, y se presenten ahí, porque iba a llegar Jesús, pero no lo recibieron. Llegaron muy enojados, indignados, y le dijeron que si ellos oraban para que cayera fuego y los destruyera. Entonces vean el tamaño del temperamento tan fuerte que tenían estos dos hermanos. Y por último, había egoísmo en ellos, porque también cuando se unen a las peticiones de su mamá,
y le piden los primeros lugares cuando Jesús llegara al cielo. Entonces, ahí vemos por qué el Señor Jesús les puso ese sobrenombre. Y bueno, por último, vemos a Pablo. Que antes de su conversión era Saulo, que era un nombre hebreo, y le decían de Tarso, pero no era su apellido, si se dan cuenta. ¿Por qué le decían de Tarso? Porque era originario de una capital que se llamaba Cilicia, pero él también tenía ciudadanía romana, por eso también tenía el nombre de Pablo, que ese nombre era romaño y su significado era pequeño. Ese era el nombre. Si se dan cuenta, los cambios de los nombres corresponden al cambio del carácter o el llamado especial de parte de Dios. Yo les voy a dar un poquito del testimonio. Cuando yo llegué a la escuela, les comentaba, Medina Redondo Ignacio, y siempre me decían Ignacio, y así viví con ese nombre. Llamaban a la casa y preguntaban por Ignacio. Cuando llego a la congregación, hace 22 años, aquí algunas personas así me llamaban, por Ignacio. ¿Por qué les hago este comentario? Porque a los 9 meses que llego a Amistad, hubo una semana de sanidad. Y en esa semana, el último día, había un matrimonio que pasaba por mí, y para cerrar esa semana empezaban a orar por todas aquellas personas que tenían un problema de enfermedad, oraban. La persona que estaba compartiendo, ella, de hecho, sabía que me llamaba Ignacio, y esta persona me decía Nacho. Cuando estaba él hablando por el micrófono, dice: Agustín, pasa al frente, el Señor tiene algo que decirte. Y yo no hice caso, porque mi nombre, el cual me conocían, era Ignacio. Sigue orando, y un ratito más, y dice: Agustín, pasa al frente, el Señor tiene algo que decirte. Y pues yo me quedaba, dije, bueno, pues es que debe haber otra persona que se llama igual que yo. Y llega una tercera vez y me dice: Agustín, el Señor te está pidiendo que pases al frente, y pasa con Manuel Arce. Y la persona que estaba a mi lado me dice: es que es a ti. Y yo paso, dije: Señor, pero no con él, es que ese señor regaña, ese señor siempre me regaña, porque tenía que pasar con Manuel Arce, y Manuel Arce siempre me regañaba porque llegaba tarde por culpa de Lore, mi esposa. No es cierto, pero bueno, yo llegaba tarde y me regañaba. Entonces, cuando fui con él, está Manolito, sé que me está escuchando. Manolito, ya me puse a cuentas con Dios y contigo. Pero pasé. Yo traía un texto que había yo leído y traía en mi mente. Y el texto decía, es de Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ese texto me lo repite Manuelito, pero ya saben con qué autoridad. Y cuando me dice: el Señor te está diciendo que te mire, que te fijes, y que mira que te mando que te esfuerces, bueno, me repitió este texto. Cuando me repite este texto, ora por mí, y en ese momento fui lleno del Espíritu Santo, caí, y ahí fue donde el Señor me tocó.
Y vi que el Señor no cambió mi nombre, solo me afirmó en el segundo nombre, Agustín. Que si se recuerdan, yo les había que el significado de Agustín es santo y consagrado, que para eso había sido llamado. Y ahí vi que mi nueva identidad estaba en Cristo. Desde ahí, cuando me acerqué con las personas que me habían invitado, le dije, ahora sí, porque me estaban invitando a trabajar en la obra del Señor. Entonces, así como Saulo, fíjense, bien interesante, Saulo, ahí ustedes lo van a ver en el capítulo 13, habla que él, se los voy a leer, que dice, Saulo dice que también era Pablo, que cuando está con el gobernador, ya perdí la cita, pero bueno, él dice que cuando está ahí Saulo de Tarso con el procónsul, que también dice que era Pablo, y ahí desde entonces él se llama Pablo, así mismo se dice Pablo, y si lo vemos en todas sus epístolas, él habla de esta manera, dice Pablo, llamado apóstol de Jesucristo, y en todas las epístolas lo dice de esta manera, o también se dice, primero se presenta Pablo, siervo de Jesucristo. Y eso me llegó a mí, y dije, ok, Agustín, siervo de Jesucristo. Y eso te lo comparto. Ponle tu nombre, Agustín, siervo de Jesucristo. A eso fuimos llamados. Tenemos un llamado especial de parte de Dios. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Ese llamado especial que viene de parte de Él. Tal vez no te guste tu nombre, como a mí, o como a muchos. Pero cada vez, si tú fuiste salvo ya, si tu nombre no te gusta, mira, te tengo una noticia. Que allá en el registro, allá en el cielo, ahí va a estar el nombre por el cual te conocen. Vamos a Lucas 10:20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Aquí es cuando manda a los 70 y dice que llegan con gozo después de ser enviados, llegan con gozo y le dicen, Jesús, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él dice, yo también vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice, pero no se regocijen de ellos, no, alégrense. Lo más importante es que ustedes se alegren, que sus nombres estén escritos en el cielo. Eso debe ser la mayor alegría de nosotros. Por eso debemos de cuidar nuestra santidad. Cada que a veces me dicen mi nombre y recuerdo, Agustín, tu significado, eres santo, tienes que andar en santidad. Y también el otro nombre, consagrado. Tú tienes que consagrarte al Señor, tienes que obedecerlo. Entonces, como siervos, nosotros tenemos que estar sirviendo a Dios. Tenemos ese llamado. No se nos olvide. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado de parte de Dios. Si usted se cambió el nombre porque no le gusta el que le pusieron, hay muchas personas que se han cambiado el nombre porque no les gustó. Y a veces les gusta más el apodo que recibieron que el nombre. Decía una persona, bueno, y cuando llegue al cielo yo me cambié el nombre, ¿cuál va a ser mi nombre? ¿Cómo me van a llamar? El Señor conoce tu nombre.
y Él sabe cómo te va a llamar allá. Mejor ten cuidado de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que no sea borrado. Muchas veces no aceptamos y estamos enojados con nuestros padres o con aquellas personas que influyeron y nos pusieron el nombre. Para nosotros es erróneo. ¿Por qué me pusiste este nombre? Y a veces renegamos del nombre. Yo lo hice porque se burlaban. No les voy a decir, pero tenía un apodo y me avergüenza. Por eso no me gustaba ese nombre. Pero si usted no acepta ese nombre, ¿qué es lo que hay que hacer? Háblelo con Dios. Póngalo delante de Dios. Recuerde que Dios sabe todo de usted y Él lo conoce por su nombre. Esto es importante, tenemos que asegurarnos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Allá en el archivo celestial, allá también hay un registro civil, allá donde nuestros nombres van a estar escritos. Miren, yo he sentido cuando siervos de Dios que están entregados y me dicen Agustín, siento algo hermoso. Hasta lo disfruto ese nombre cuando me lo dicen, porque ya acepté el nombre. Para que nosotros recibamos ese nombre y nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la Biblia dice, ¿no?, que tenemos que creer y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio un derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ese es un punto que tenemos que recibir a Jesucristo, creer en Él, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo cierro con esto. Y si aún no te gusta tu nombre, en Apocalipsis capítulo 2, verso 17 dice, y el que venciere, daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo sabe. Entonces aquí nos dice, si yo no me gusta el nombre, allá me van a dar una piedrecita blanca, grabado el nuevo nombre, ese nuevo nombre, y ese nombre me lo va a dar el Señor, porque sabe que ese nombre me va a gustar. Quiero terminar con esto, con dos oraciones. Una para aquellas personas que nos están viendo en las redes y que se conectaron, para que si deciden, que abran su corazón y que entreguen su vida. Una invitación para que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Acompáñenme, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, reconozco que he vivido apartado de ti, que nada más de oídas había escuchado tu nombre, pero ahora sé que eres un Dios real, un Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz para que yo fuera perdonado de todas mis maldades y iniquidades. Jesús, yo te invito como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida, toma el control de mi vida. Y gracias, Señor, por haber enviado a Jesús a morir en la cruz por mí. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Y también quiero hacer otra oración para aquellas personas que han estado luchando con el nombre, porque muchos nos hemos avergonzado del nombre que nos pusieron. Vamos a orar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones por no aceptar aquel nombre que me pusieron, por enojarme con aquellas personas que participaron, ya sea con mis padres o gente ajena que influyó para que me pusieran ese nombre. Yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones y me ayudes a aceptar el nombre que tú me has puesto. Yo decido perdonar a aquellas personas que se burlaron por el nombre y que hicieron burla por él, Señor. Yo te pido que me ayudes, Señor, a perdonar. Señor, ayúdame a aceptar mi nombre y asimismo, Señor, te pido que sanes mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga.